Bueno, pues muy buen día a todas y todos. Gracias por asistir a este webinar en el cual vamos a hablar acerca de la importancia del ciclo de vida de los datos. Un tema un poco teórico, pero importante que ustedes conozcan para saber cuáles son las diferentes estrategias que ustedes deben de aplicar hoy en día en sus empresas, dada la creciente cantidad de datos que tenemos. Sabemos que tenemos información a través de diversas fuentes, fuentes que va generando información que van generando los propios negocios y también información que vamos a encontrar a través de dispositivos, redes sociales, vaya, existe un gran mundo de información y es importante saber y conocer de qué forma podemos hacer uso de esos datos más eficientes de poder implementar estrategias que nos permitan darle valor a esa información. Entonces, la agenda del día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el DLM, que es el Data Life Cycle Management. Vamos a hablar acerca de cuáles son sus principales objetivos de esta estrategia, ventajas y beneficios, cuáles son las razones por las cuales debemos implementar un proceso como este. Vamos a platicar acerca de los pasos para armar esta estrategia y también vamos a platicar acerca de la nueva estrategia que tiene DataIQ y de los diferentes productos que ofertamos para resolver cada uno de estos pasos o procesos dentro del DLM. Y para empezar con esta sesión, me gustaría hacer una pregunta muy importante. ¿Cuántos de ustedes cuentan con una estrategia para sus datos? Y si ustedes conocen acerca de la importancia de contar con una estrategia para los datos empresariales, ¿no? Estas dos preguntas son muy relevantes dada este punto que les platicaba, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos hoy en día dentro de las empresas, fuera de las empresas? Se espera que la cantidad de información o de datos aumente el doble cada 2 años hasta el final de esta década, ¿no? Es como un estimado que se tiene acerca del crecimiento de los datos y con este crecimiento estimado, generalmente se está creando muchos datos no estructurados, que puede ser, por ejemplo, los correos electrónicos, información o datos que vienen de redes sociales, imágenes, etcétera. Y las empresas están utilizando toda esta información para impulsar pues, sobre todo la innovación, mejorar la satisfacción de sus clientes a través de todos estos datos, a través de análisis, Internet de las cosas y muchas otras iniciativas que van a ayudar a poder, sobre todo, aumentar sus ventas, que ese es como el punto más importante o lo que buscan las empresas, mejorar y ofrecer mejores servicios a sus clientes y obtener, pues obviamente, una ganancia o un retorno de inversión de todo este proceso. Pero algo muy importante es que las organizaciones pues también se están enfrentando a grandes desafíos, a grandes problemas para garantizar que se pueda proteger, que la información se pueda preservar y se pueda administrar de forma más fácil en cada etapa del ciclo de vida de los datos. Sabemos que el ciclo de vida de los datos pues es grande, son varios pasos, que cada uno de ellos puede ser tan sencillo o tan complejo, dependiendo de las herramientas o de la tecnología con la que se cuente para poder ir solventando cada uno de estos pasos. Y si no se cuenta con pues podemos llamarle una visión definida y completa, que tenga un enfoque en la gestión de toda esta vida de la información, pues es difícil poderlo resolver. Entonces, es por eso que todas las empresas o todas las organizaciones van a enfrentar o están enfrentando grandes riesgos. Entre ellos está pues, altos costos de almacenamiento de su información. Como estamos hablando de grandes volúmenes de información, de muchas fuentes de información, que aquí le llamamos silos de información porque la tenemos separada. Esto nos lleva a tener falta de seguridad en los datos, incumplimiento de normativas o reglas que debemos de llevar a cabo para poder ofrecer seguridad de la información y también la incapacidad de poder responder
a las diferentes demandas de análisis para la toma de decisiones, que como les decía, al final ese es el punto más importante, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese mundo de información? Lo importante es que esa información nos sirva para tomar decisiones cruciales dentro del negocio. Y más allá, pues, de todos estos riesgos que son muy tangibles, tenemos el punto principal, que es la potencial pérdida de oportunidades con nuestros clientes. Esto debido a que no se cuenta con la capacidad para aprovechar todo este valor, finalmente estratégico de todos los datos, ya sea a través de la inteligencia de negocios o de la analítica de la información, ¿no? O la ciencia de los datos, que es un tema ya hoy en día muy importante que nos permite conocer más allá de lo que ocurre hoy en día con nuestros negocios o las empresas, qué es lo que va a pasar en un futuro y nos permite adelantarnos a posibles fallas, errores, que pudiéramos tener y que se traduzca en pérdidas para las organizaciones. Entonces, es por eso que es importante desarrollar todo un plan integral, una estrategia para gestionar el ciclo de vida de los datos, que generalmente cuando hablamos de esto se puede sentir como un proceso complicado, difícil, pero, sobre todo estos pasos se vuelven complejos si, no se cuenta, como les decía, con tecnologías que lo faciliten, con tecnologías confiables y también con aliados que les permitan a ustedes poder incluir en estos diferentes procesos las tecnologías en una forma sencilla para que en algún punto ustedes se vuelvan autónomos y todo este proceso, pues, sea un proceso fácil y totalmente automatizado, ¿no? Y que ustedes realmente esto se convierta en un retorno de inversión. Y dentro de todo esto, pues hay diferentes temas a resolver. Nos hacemos muchas preguntas de qué queremos resolver con una estrategia de los datos. Entonces, dentro de las preguntas o de las principales preguntas que encontramos está dónde y cómo almaceno los datos en el corto y largo plazo, si los tengo en la nube, si las tengo en soluciones on-premise, dónde y cómo hacer una copia de seguridad de la información, dónde puedo tener un respaldo, si a lo mejor tengo alguna falla, si cuento con alguna solución, por ejemplo, de failover, cómo asegurarse de que los datos sean accesibles cuando los necesiten, por ejemplo, para solicitudes de reporteo, de análisis de información, ¿cómo es que garantizo una rápida y completa recuperación en caso de desastres o de errores o de pérdida de datos? ¿Cómo garantizo también la protección de la información cuando los datos están, por ejemplo, en la nube, que hoy en día es ya muy común que la información se encuentre o se lleve hacia la nube y se cuenten con tecnologías como, por ejemplo, de software as a service, donde de una forma, y no es que se expuesta, pero, o sea, cierto temor a tener información, pues, básicamente y que es vulnerable, a lo mejor, o robo. Algo importante es cómo utilizamos la información, tenga coherencia, que da información datos el y organización públicas, privadas, que la tengan de forma on-premise, pero que tengan un enfoque de cumplimiento de todos estos procesos para tener información totalmente lista, ¿no? Y es aquí donde hablamos de este proceso del Data Lifecycle Management o del DLM o del ciclo de vida de los datos, de la administración del ciclo de vida, como lo quieran llamar. Realmente gestionar la información de vida, hasta análisis de datos, de información estructurada, no estructurada, semiestructurada, que después pasa o que está dentro de todo un entorno de datos donde vamos a encontrar datos sin procesar, datos crudos que necesitan ser homologados, que necesitan
necesitan limpieza, necesitan aplicar reglas de negocio. Entonces van a pasar por todo un proceso de transformación para finalmente convertirse en datos productivos que ustedes puedan catalogarla, que puedan crear vistas de la información totalmente listas para que después los consumidores de datos hagan uso de ellas y ya sea que los equipos de análisis de información, los equipos de científicos de datos, de analítica avanzada, puedan hacer uso de de estas diferentes datos, pero ya no sea un proceso complejo, ya sea un proceso en el cual cuenten con información que está gobernada, que está lista, que es información confiable y sobre todo segura, y contar con tecnologías lo suficientemente robustas que puedan resolver y atender rápidamente estas diferentes necesidades. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de un análisis de ciencia de datos o de analítica avanzada, estamos hablando que este tipo de análisis son muy demandantes, que requieren tecnologías que puedan analizar, que puedan procesar esta información de una forma rápida. Entonces es importante contar con tecnologías lo suficientemente robustas para hacer frente a estas necesidades que incluyen altos volúmenes, análisis complejos, históricos de información y sobre todo capacidades analíticas avanzadas que permitan incluir diferentes modelos matemáticos para poder solventar estas necesidades. Entonces, finalmente el proceso pasa por la ingesta de información, transformación de los datos, pruebas de la información y desarrollo de las diferentes necesidades analíticas y, como les decía, de analítica avanzada, de ciencia de datos, a lo mejor generaciones de aplicaciones con esta información y pase también por un proceso de monitoreo y posiblemente limpieza, ¿no? Entonces, se convierte totalmente en un ciclo virtuoso, porque al final lo que buscamos con esto es obtener valor de la información. Y para comprender todo este proceso de DLM, hay que pensarlo como que los datos van a pasar por estos diferentes procesos dentro de la organización. Por ejemplo, un dato se captura a través de un proceso, puede ser, por ejemplo, de ventas y se ingresa dentro de una base de datos. Estos datos se van a acceder o se van a compartir para el procesamiento a lo mejor de pedidos, de informes, de análisis o cualquier caso de uso, o bien se puede quedar dentro de las fuentes de información o de las bases de datos y eventualmente puede que este dato se vuelva obsoleto. Entonces, aquí los datos pueden tener una lógica, pueden tener estructura, van a estar sujetos a validaciones durante todos estos diferentes procesos que ya platicamos. Entonces, este proceso, esta estrategia o este enfoque de DLM es el proceso que va a llevar a los datos a una etapa siguiente o a través de estas diferentes etapas. Es así como lo podemos ver de una forma sintetizada, pero que al final nos va a dar un gran valor en la información. Y después hablamos de aspectos del DLM. Aquí tenemos diferentes aspectos. A ver. Denme un segundo. Ahí está. Tenemos diferentes aspectos que aquí podemos ver a 7 de ellos como los más importantes. Tenemos a las personas, procesos, tecnologías, hablamos también de métricas, de investigación, de gobernanza y también hablamos de proveedores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de personas, esto incluye, por ejemplo, la gobernanza de la información. Hablamos aquí de gestión de riesgos, de asegurarnos de que las personas o los diferentes usuarios de la información cumplan y estén seguros del uso de esta información dentro de la organización. Entonces, aquí es importante saber cómo se debe seguir el cumplimiento de seguridad, cumplimiento normativo, cumplimiento de políticas dentro de las organizaciones. Debe saber también la integridad de la información y las necesidades que se tienen de confidencialidad de la organización y de la información que se está tratando de los clientes o de nuestros clientes. Cuando hablamos de proceso,
estamos hablando de que la organización, pues, debe definir formalmente el proceso en relación con las diferentes etapas en la integración de datos. Aquí se deben de identificar roles y responsabilidades para los datos, se deben establecer flujos de trabajo de los datos. El proceso debe incluir controles de proceso, en este caso gobierno, políticas de seguridad. Y cuando hablamos de tecnología, esta nos va a ayudar a administrar los datos de una forma mucho más fácil, eficiente durante cada uno de estos procesos, y la tecnología nos debe ayudar a habilitar un enfoque sencillo, un enfoque eficaz y un enfoque que cumpla con estas diferentes necesidades que les platicaba, ¿no? Que va desde altos volúmenes de información, rápido procesamiento de la información, que sea amigable para el uso de los usuarios, amigable y sencillo, y que permita aplicar todo este ciclo de vida de los datos de una forma automatizada, ¿no? Que no dé paso o que no permita errores. Después, cuando hablamos de métricas, aquí los datos deben de tener, por ejemplo, KPIs o indicadores que nos permitan conocer el rendimiento, en este caso de la información, el rendimiento de las empresas, cuáles son los diferentes factores críticos de éxito y los objetivos que se quieren cumplir con la organización o los resultados que queremos cumplir con los datos que estamos usando. Y esto finalmente va a ayudar a las organizaciones a mejorar la información y a comprender cuáles son las limitantes o cuáles son los posibles errores que pueden llegar a ocurrir dentro de la misma. Cuando hablamos de investigación en el ciclo de vida de los datos, aquí hablamos de analizar estos datos para ayudar en el apoyo o apoyar más bien en la toma de decisiones. Aquí muchas organizaciones han comenzado a automatizar alguno de los análisis de información cuando utilizan todos estos métodos de aprendizaje, por ejemplo, automatizado de inteligencia artificial, o cuando hablamos, por ejemplo, de ciencia de datos o de analítica avanzada. En este tema, es, digamos, que dentro de todo el proceso del ciclo de los datos, es un tema que ya se tiene muy avanzado, el tema de análisis de información. Sin embargo, también encontramos muchas empresas que aún no han aplicado este proceso y es uno de los procesos más importantes. Después, gobernanza, que también es un punto bastante importante. Aquí los datos deben gobernarse, deben de administrarse, debe de permitir incluir toda la información con la que contamos, no importa qué tipo de datos sea, no importa dónde se encuentre, la información debe de ser controlada, debe de ser agregada, debe de ser homologada y debe de contar con controles que nos permitan asegurar que toda esa información o todo ese gran mundo de información que vamos a tener ahí se va a poder acceder de forma fácil y va a contar con pues los procesos y la seguridad suficiente para garantizar que la información que tenemos ahí pues no va a ser información susceptible a vulnerabilidades finalmente. Y por último, proveedores. Aquí, cuando hablamos de proveedores, podemos encontrar, por ejemplo, proveedores para tecnologías en la nube, que les decía, hoy en día es ya bastante común y todos lo sabemos que las tecnologías en la nube, todo va hacia allá. Finalmente ya tenemos que muchas o la gran mayoría de las tecnologías que existen hoy en día ya cuentan con soluciones no solamente on-premise, también soluciones que le llamamos software as a service, que nos dan diferentes ventajas. Nos dan la ventaja, pues, de no tener que hacer grandes inversiones respecto a, no sé, a lo mejor los servidores donde se van a instalar las diferentes tecnologías o herramientas, ya no se tiene que gastar en el mantenimiento de las mismas, siempre van a estar actualizadas, siempre vamos a contar con las últimas versiones de lo mismo, o sea, varios puntos importantes que nos ayudan y que al final nos permiten abordar y poder utilizar de una forma mucho más sencilla las diferentes tecnologías y al final esto se ve reflejado también en la baja en los costos, en la inversión y en una rápida implementación y una rápida
visibilidad de los diferentes beneficios que nos va a otorgar. Entonces, es muy importante el poder contar con proveedores que nos permitan y nos ayuden a facilitar todo este proceso. ¿Y cuáles son los objetivos principales del DLM? Aquí vamos a encontrar 3 puntos importantes. Hablamos de seguridad, hablamos de integridad y hablamos de disponibilidad de los datos. Entonces, las organizaciones usan y generan, como ya vimos, datos como nunca, y esos datos, como también decíamos, se pueden almacenar de forma local, on-premise, en plataformas en la nube, inclusive en ambientes híbridos, y la necesidad de contar con esta estrategia o con una estrategia más bien de DLM efectiva, pues realmente nunca ha sido tan importante como lo es ahora. Pero como ya lo vimos, la estrategia debe ser integral para que pueda ser efectiva. Entonces, es aquí donde entran estos 3 principales objetivos. Y cuando hablamos de seguridad y confidencialidad de los datos, hablamos de que los datos se deben almacenar de una forma segura en todo momento para garantizar que esta información va a estar privada, va a ser información confidencial y además, cuando hablamos de información delicada, hablamos de que debe de estar protegida siempre contra cualquier posible vulnerabilidad. Y la seguridad y la confidencialidad de la información, pues obviamente se ha vuelto cada vez más importante a medida que las empresas se enfrentan y van creciendo, pues requieren de más procesos que aseguren la información, que aseguren los datos de sus clientes, porque al final cualquier vulnerabilidad que sus clientes pudieran llegar a identificar finalmente se va a traducir en una falta de confianza de los clientes y por ende en una pérdida de los mismos. Entonces, este punto es bastante importante. Cuando hablamos de la integridad de los datos, aquí hablamos de que los datos deben de ser precisos, deben de ser fiables, independientemente de dónde se estén almacenando, ni cuántos usuarios deban acceder o deben de trabajar con esta información o cuántas copias de los datos se mantengan. Que aquí cuando hablamos también de copias de los datos, también debemos saber que existen tecnologías que permitan tener información centralizada sin necesidad de generar grandes o muchas copias de información o inclusive ninguna copia de la información, porque esto al final nos va a llevar a mayores costos, ¿no? Cuando tenemos que contar con una infraestructura que soporte muchas copias de la información, pues estamos hablando de que tenemos que hacer una gran inversión. Entonces, más adelante lo vamos a ver, pero pues existen tecnologías que permiten justo que no se tenga que generar copias de los datos, sin embargo, siempre contemos con respaldos de la información que se encuentra a lo mejor en diferentes puntos de disponibilidad, pero que para cualquier falla que ocurra, pues podamos contar con la seguridad de que la información va a estar íntegra y segura y disponible. Y finalmente, cuando hablamos de disponibilidad de los datos, aquí los usuarios, dependiendo pues, del acceso que tengan o del rol que tengan, deben de poder acceder a la información, no importa cuándo ni dónde lo necesiten. Y debe de ser información que no debe de tener interrupciones en los diferentes flujos de trabajo o en las diferentes operaciones diarias. Y si bien es muy importante, como ya lo vimos, proteger la información y mantener su integridad, pues no sería de mucha utilidad si esta información no está disponible y los usuarios no pueden hacer uso de ella cuando sea necesario. Entonces, la disponibilidad de los datos es importante dentro de una empresa que debe de funcionar 24/7. Entonces, aquí el DLM o la estrategia de DLM va a tener como objetivo garantizar que todos estos datos estén disponibles, estén accesibles para que los usuarios puedan hacer uso de ellos cuando lo requieran, de modo que todas sus operaciones comerciales, operativas y cualquiera que tengan no se vean afectadas. Y aquí también hablamos de cuáles son las razones para implementar una estrategia de DLM. Aquí tenemos
algunas importantes. Una de ellas es la digitalización de las operaciones en los negocios. Y cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de la transformación digital, que es, pues digamos, un punto importante que va a impulsar a los procesos comerciales y sobre todo de innovación dentro de las empresas, ya que los equipos, por ejemplo, de TI, se están esforzando por aprovechar información de las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado y de tener todo un entorno digitalizado de sus diferentes procesos que permitan automatizarlos y que permitan desarrollar y obtener valor mucho más rápido de la información que tiene, y esto se vea traducido finalmente en beneficios. También tenemos la seguridad. Aquí, y como ya lo vimos y lo vamos a ver mucho durante esta presentación, la seguridad pues es un punto fundamental, que una violación, por ejemplo, en los datos u otro incidente de seguridad finalmente puede ser eh, devastador, puede ser una catástrofe para una empresa o para cualquier organización. No solamente es un tema costoso, cuando un dato es vulnerado, sino que también puede dañar, y como ya hablábamos a largo plazo, pues la reputación de las empresas o de las marcas y finalmente perder confiabilidad de sus clientes. Entonces, la seguridad es mucho más compleja dentro de un entorno empresarial o dentro de las organizaciones actualmente, pues porque la mayoría de las organizaciones utilizan soluciones, por ejemplo, locales, y muchas de ellas servicios en la nube para almacenar, para realizar copias de seguridad de sus datos, para replicarlos y también para recuperar su información. Entonces, también hoy en día ya existen muchas tecnologías que permiten vulnerar fácilmente pues, la información. Entonces, es por eso importante, sumamente importante contar con tecnologías también de seguridad que garanticen que esta información nunca va a ser vulnerada. El otro punto que tenemos es el cumplimiento. Aquí, con este gran crecimiento de la información, sobre todo de datos no estructurados, pues nos va creando diferentes o nuevos desafíos para las organizaciones, para poder cumplir con las normas de cumplimiento, para temas legales, cuando se trata de cumplir, por ejemplo, con requisitos, o sea, a lo mejor de cumplimiento normativo. Y generalmente estos organismos reguladores o legales son poco flexibles con las organizaciones que no pueden dar o proporcionar la información que les solicitan rápidamente y que puedan responder con precisión a las diferentes demandas de acceso a la información, de los metadatos, de información que esté lista para poder ser auditada y que ellos puedan validar pues que cumple con las diferentes normativas que ellos exigen. Y finalmente hablamos del archivo de la información. Y aquí el archivo o el almacenamiento de la información se ha convertido en un requisito realmente crítico, particularmente con esta gran expansión de la información, que lo veíamos sobre todo en datos pues que no están estructurados. Aquí, por ejemplo, un punto estadístico, estamos teniendo un crecimiento aproximado del 11% anual, que más o menos va a superar los 7,000 millones de registros a finales de esta, perdón, 7,000 millones de dólares a final de esta década. Y esto nos habla de un crecimiento que está impulsado pues por muchos puntos. Por ejemplo, nos va a demandar soluciones de almacenamiento que implique guardar grandes volúmenes de información, pero que no implique grandes costos para las organizaciones. Y pues esto da pie a que las organizaciones no puedan permitirse datos archivados o datos que tengan almacenados y que no se esté haciendo un uso correcto de esa información o que no esté proporcionando beneficios a las empresas. Entonces, eso es muy importante, este punto, contar con esas soluciones que nos permitan utilizar
hacer uso y mantener información que realmente sea crítica para el negocio y aquella información que a lo mejor ya no sea utilizada o que ya no genere un beneficio, poderla mantener a lo mejor siempre y cuando sea necesario, poderla mantener o también poder aplicar métodos le llamamos destrucción de información o de borrado de información para aquella información que ya no sea necesaria para el negocio y contar simplemente con los datos que son cruciales para el análisis y para el beneficio de las organizaciones. ¿Y cuáles son los diferentes beneficios cuando hablamos del DLM? Aquí vamos a hablar de 5 principales beneficios. Tenemos primero la la mejora de procesos. Cuando hablamos de mejora de procesos, pues los datos van a jugar un papel muy importante para el impulso de iniciativas estratégicas dentro de una organización o para la toma de decisiones. Y aquí el DLM pues, va a ayudarlos a mantener la calidad de la información a lo largo de todo su ciclo de vida. Y esto nos va a permitir mejorar procesos, aumentar la eficiencia en la organización y una buena estrategia del DLM va a garantizar que los datos que están disponibles para los usuarios sean precisos y confiables. Y esto nos va a permitir maximizar pues, el valor de la información o de los datos. Cuando hablamos de control de costos, un buen proceso de DLM va a otorgar a los datos en cada etapa de su vida, pues entornos productivos que van a permitir a las organizaciones aprovechar una gran variedad de soluciones para reducir los costos. Por ejemplo, cuando hablamos de soluciones en la nube, cuando hablamos de replicación de información, cuando hablamos de almacenamiento de la información, pues estas tecnologías deben ayudarnos a reducir estos costos, a poderlos controlar y a poder eficientar el proceso. Cuando hablamos de la usabilidad de los datos, aquí como una estrategia del DLM, pues los equipos, por ejemplo, de TI van a poder desarrollar diferentes políticas y procedimientos que van a asegurarles que, por ejemplo, todos los metadatos de la información estén etiquetados para pues, tener una accesibilidad mucho más fácil a la información y la puedan encontrar mucho más fácil y el establecimiento de todas estas políticas que van a garantizar todo el valor de los datos durante todo el tiempo que sea necesario conservar esta información, siempre y cuando esa información genere un valor. También la disponibilidad de los datos, datos que sean limpios, datos que ya pasaron por todo un proceso de limpieza, integración, de aplicación de reglas que nos permitan contar con datos finalmente gobernados y que sean útiles para aumentar la agilidad y la eficiencia en los procesos de la organización o de la empresa. Después tenemos conformidad y gestión. En este punto, cada sector de la industria tiene pues, sus propias reglas, sus propias políticas y regulaciones para, por ejemplo, retención de datos o para contar con una estrategia sólida acerca de la gestión o del proceso del DLM y que este proceso ayuda a las empresas pues, a poder cumplir con las diferentes conformidades que se van generando. Entonces, aquí el DLM pues, va a permitir que las organizaciones manejen los datos con mayor eficiencia y con mayor seguridad, mientras mantienen esta conformidad de leyes de privacidad, por ejemplo, con respecto a los datos, cuando hablamos de datos personales o datos confidenciales, y la diferente información transaccional que se encuentra dentro de las organizaciones. Y finalmente, la seguridad de datos y de cumplimiento. Y aquí les decía, a este punto lo vamos a ver durante toda la presentación porque es un punto importante. Cuando hablamos de los datos y de asegurarlos, estamos hablando de cualquier pérdida de información, cualquier dato vulnerado, pues al final va a traducirse en costos, grandes costos para
para las organizaciones y las empresas. Y finalmente, y lo reitero mucho, pérdida de confianza de sus clientes, pérdida de clientes y finalmente, pues pérdida de negocios. Y por ejemplo, hablando de estos beneficios, podemos verlos, por ejemplo, dentro de un proceso comercial, ¿cuáles son los beneficios que nos puede dar el contar con una estrategia de DLM? Aquí podemos, por ejemplo, identificar y reducir cuellos de botella de procesos y datos, cuando se requiera hacer un análisis, por ejemplo, de ventas o de los prospectos o de todo el pipeline del proceso de venta y necesitamos identificar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos procesos. Es importante contar con una solución que nos permita o que nos dé acceso a esta información rápidamente y poder identificar cuáles son las limitantes que estamos teniendo en cada uno de estos procesos. El poder controlar la redundancia de la información a través de una identificación más precisa de registros duplicados. Por ejemplo, cuando tenemos mucha información, es importante poder identificar datos que a lo mejor están generando ruido en la información, que no nos permiten tener un análisis adecuado de los mismos. Y al final lo que buscamos cuando estamos analizando información, estamos buscando que el resultado de ese análisis sea consistente a través de los diferentes procesos y a través de las diferentes, inclusive, áreas dentro de una organización y que al final todos lleguemos al mismo dato, ¿no? Y esto nos permite tomar decisiones adecuadas. También otro beneficio dentro de los procesos pues, es minimizar o eliminar completamente los cambios no deseados en el contenido de la información, mejorar la consistencia, confiabilidad y el acceso a los datos pues, que se requieran para el análisis. También el poder mejorar la capacidad de realizar análisis de causa raíz y que aquí podamos saber qué es lo que está pasando dentro de nuestro negocio, si estamos a lo mejor ejecutando algo mal en algún proceso, necesitamos cambiar alguna estrategia, por ejemplo, comercial o alguna estrategia dentro de los procesos que nos permita, pues en este caso, poder avanzar y poder finalmente lograr adquirir nuevos clientes o lograr una venta en específico. Rastrear también el linaje de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros clientes, el poder identificar, por ejemplo, cuando un cliente tiene una nueva sucursal, está adquiriendo nuevos productos, poderle dar estrategias inclusive por ejemplo, para el tema de inventarios, esta parte es muy importante, poder proveer de los productos o de los servicios más importantes para sus clientes y poderlos tener disponibles para cuando lo requieran, dependiendo de la demanda que van teniendo sus diferentes clientes. Y finalmente mejorar la gestión de los datos históricos. Este es muy importante, la información histórica, porque al final es la que nos va a permitir poder hacer un análisis, pues yo lo veo como un análisis 360 de la organización y poder no solamente tener una visión de qué es lo que está ocurriendo actualmente o qué es lo que ocurrió en el pasado, sino poder adelantarnos a qué es lo que puede pasar probablemente en un futuro y adelantarnos a esos posibles escenarios y poder crear o generar estrategias que nos permitan finalmente tener éxito dentro del negocio. Y aquí, dentro de la gestión de vida de los datos, hablamos de diferentes, pues yo le veo pasos o diferentes etapas por las cuales van a ir viajando los datos. Aquí vemos 4 etapas muy importantes. Hay varias etapas dentro del ciclo de vida de los datos, sin embargo, nosotros identificamos estas 4 como más importantes y aquí les quisiera platicar de qué es lo que nos van a ayudar cada una, qué temas o qué problemas va a resolver cada una de estas etapas y cómo podemos a través de diferentes productos y diferentes tecnologías, que son tecnologías bastante robustas, ir solventando y resolviendo de una forma eficiente, eficaz
y rápida cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la ingesta de datos, que es cuando hablamos de captura y transmisión de los datos, el data staging, aquí hablamos de almacenamiento y mantenimiento de la información, síntesis y preparación, que aquí aborda temas de data cleansing, modelado y segmentación de la información, y finalmente la parte analítica, que es donde hablamos de explotación de los datos aplicados al negocio, distribución y colaboración de la información con los diferentes usuarios de la misma. Y en estos diferentes procesos, les hablaba que nosotros o dentro de DataIQ contamos con diferentes tecnologías que nos van a ayudar a resolver cada uno de estos pasos o de estas etapas. Para la etapa de data staging, donde hablamos de almacenamiento y mantenimiento de información, tenemos tecnologías como Gigas, Qlik o Snowflake, que ahorita les voy a platicar un poco más con un poco más de detalle acerca de cómo es que cada una de estas tecnologías nos van a ayudar a resolver temas de data staging. Para síntesis y preparación tenemos tecnologías de Qlik, Snowflake y Alteryx. En analítica contamos con tecnologías como Bizlib, TalkSpot, Alteryx y Qlik. Y para la ingesta de datos, que es la parte de captura y transmisión de la información, pues tenemos a Qlik y a Snowflake. Y hablando más acerca de cada una de estas etapas del proceso o del enfoque del DLM, hablamos primero de la ingesta y la transmisión de la información. Y en este punto, el generar y recopilar información, por ejemplo, los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones, máquinas, dispositivos de IoT y otros medios, crean continuamente, como lo veíamos, datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, y la forma en la que esta información se captura depende de cómo se van generando y los tipos de datos y las aplicaciones que estamos utilizando. Y en algunos casos no se recopilan todos los datos generados. Por ejemplo, los datos, cuando hablamos en este caso de maquinaria, puede generar grandes cantidades de información a través de sensores, pero aquí lo importante sobre todo es recopilar información que nos dé estos sensores acerca de a lo mejor alguna falla, algún error que tengan estas máquinas, y que a través de un análisis de estos errores podamos adelantarnos, los podamos prevenir, podamos dar mantenimiento, por ejemplo, a estas máquinas y evitar cualquier fallo en ellas, ¿no? Ese es un tema importante. Esta pues, es la primera etapa en el ciclo de vida de los datos, y cuando un nuevo valor de datos se ingresa a los sistemas de información de una empresa, mediante todo el uso de estos datos que existen o que se van creando, pues estos datos, como lo decíamos, deben de contar con plataformas o con herramientas que permitan llevarlos, a lo mejor si ya los tenemos actualmente a través de diferentes fuentes de información, los podamos a lo mejor llevar hacia o replicar hacia otras tecnologías que los permitan almacenar de una forma mucho más sencilla, de una forma centralizada y de una forma gobernada. Entonces, aquí hablamos tanto de creación, ingesta y transmisión de la información. Y aquí podemos encontrar, como les decía, diferentes tecnologías que nos van a ayudar a resolverlo de una forma muy fácil. Qlik en particular cuenta con una plataforma que se llama Qlik Replicate, la cual nos va a ayudar a replicar la información, a ingestarla y a transmitir los datos en tiempo real, haciendo uso o utilizando diversas fuentes de información, que puede ser información en bases de datos, información a lo mejor en TXTs, información de Big Data, vaya, información de donde la tengamos, que las podamos replicar o llevar hacia otras fuentes, a una fuente, por ejemplo, centralizada, y ahí la podamos tener para posteriormente hacer uso de ella a través de los otros diferentes etapas dentro del DLM.
También tenemos a Snowflake con una tecnología, que es una tecnología que le llamamos serverless, que se llama Snowpipe y que permite hacer uso de fuentes externas. Por ejemplo, podemos utilizar Amazon S3, podemos hacer uso de información de Google Cloud Storage o de Microsoft Azure. Y esta tecnología lo que va a permitir es ingestar información que podemos tener en estas diferentes tecnologías y poderlas llevar hacia Snowflake de una forma sencilla. Cada que Snowpipe identifica nueva información en estos stages, entonces la, la, la toma y la ingesta nuevamente hacia Snowflake, hacia un data warehouse, por ejemplo, dentro de Snowflake, y podamos tener ahí la información centralizada. Snowpipe cuenta con características como la parte de tareas que nos permite programar cada cuándo se va a estar haciendo la ingesta de información, y también cuenta con una característica que se llama stream, que nos permite aplicar información que va creciendo, que le llamamos aquí cargas incrementales de la información, y que solamente vayamos estando la información nueva que se va a fuentes. Alteryx nos va a ayudar a poder integrar información también que proviene de diversas fuentes. Salesforce, diferentes, llevar hacia un modelo de datos gobernado para poderla analizar, poder o de analítica predictiva. Después, la parte de eso o la etapa de data staging, es muy importante los datos en un entorno totalmente estable y de una forma óptima, integridad, protección de la información de la cual ya hablamos hace un momento. Se van procesando los datos, pueden ser encriptados, pueden ser imprimidos, se pueden limpiar, inclusive se pueden transformar, que realmente la parte de transformación la vemos en otra etapa. Y en esta fase también aseguramos que los diferentes sistemas estén dentro de donde lo requieren para garantizar disponibilidad y la confiabilidad de la información. Entonces, aquí vamos a encontrar o tenemos más bien diferentes tecnologías que nos van a ayudar con esta parte de almacenamiento, mantenimiento de la información, de integración de los datos, como en este caso Qlik, que tiene a Qlik Compose para Data Warehouse. Aquí lo que nos va a permitir es automatizar o crear un Data Warehouse y optimizar todo este proceso de una forma muy sencilla. Los usuarios, a través de un entorno totalmente web, van a poder generar todos estos procesos para la creación o automatización de un data warehouse y hacerlo de una forma bastante rápida y óptima. O si tienen la necesidad de crear un data lake, para este tema también nos va a ayudar a automatizar todos estos datos para crear información que esté totalmente lista para el análisis. Y también a través de la misma plataforma de Compose, que va a facilitar todo este proceso, que inclusive nos va a ayudar a generar la documentación que se requiere para poder tener identificado cuáles son los diferentes procesos que se están aplicando dentro de la información para la automatización o creación de estos diferentes ambientes. Snowflake aquí también nos va a permitir el poder contar o integrar herramientas para poder facilitar toda esta parte de transformación de la información a través de diferentes, pues yo le llamo tecnologías o proveedores que se van integrando a la plataforma y que van haciendo de esta parte un concepto bastante interesante. Aquí le llamamos el concepto de Data Cloud, que al final lo que va a proporcionar es una arquitectura de datos centralizados
y que a través de diferentes, una vez que ya tenemos esa información centralizada, lo que permite es ir generando clústeres que van ayudando a dividir la información. A lo mejor tenemos información financiera o a lo mejor queremos crear dentro de Snowflake con esta información centralizada diferentes ambientes. A lo mejor necesito generar un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, un ambiente productivo y que estos diferentes ambientes tengan sus propios recursos para poder funcionar de forma óptima sin afectar o sin robar recursos a los otros clústeres que están dentro de la misma plataforma. Entonces, esto ayuda a eficientar los procesos, estos diferentes procesos o estos diferentes ambientes y que el uso de la herramienta o de la tecnología sea bastante performante. También para el tema de almacenamiento tenemos soluciones, por ejemplo, como Gigas, que es un servicio de cloud computing, y aquí se van a otorgar a través de múltiples data centers un conjunto de recursos ilimitados. Obviamente todo esto depende de las características que cada organización tenga, pero pues al final lo que va a permitir es que se creen, se modifiquen, se distribuyan y se administren dentro de este centro de datos virtual la información a través de diferentes soluciones o servicios, como es un Cloud Data Center, un Cloud VPS o un Cloud Computing balanceado, también autogestión a través de Gigas Virtual Desktop o también diferentes puntos de seguridad a través de un firewall, de una VPN, entre otros, y también infraestructura certificada, por ejemplo, con un cloud server para SAP o para Oracle. Estos son los diferentes servicios que tenemos dentro de gigas. Y para la otra fase, donde estamos hablando de síntesis y preparación, que es donde hablamos de data cleansing, modelado y segmentación de la información, después de que los datos se crearon, de que los datos se almacenan en bases de datos, por ejemplo, relacionales o en bases de datos o un data warehouse centralizado, los datos se pueden procesar aún más para satisfacer pues las diferentes necesidades, ya sean comerciales, financieras, de marketing, etcétera. Y como parte del procesamiento de la información, los datos se clasifican como pues datos que pueden ser internos, datos que son confidenciales, datos que son restringidos y datos que también pueden ser públicos. Y aquí las políticas de protección de la información, incluido el acceso a la información o el control de acceso a la información, el cifrado de la información, también, por ejemplo, el enmascaramiento de los datos y la prevención de la pérdida de la información, también se aplican a los datos como parte de toda esta gestión. Entonces, aquí vamos a tener también diferentes herramientas que nos van a ayudar para este tema de limpieza de datos, del modelado, de la protección y de la segmentación de la información. En este caso, Qlik, a través de QlikSense, nos va a ayudar, que es una plataforma pues self-service. Esto indica que la pueden utilizar diferentes perfiles de usuario, pueden ser usuarios técnicos, pueden ser usuarios analistas o más de negocios, y en esta fase de preparación de la información permite leer la información directa de las fuentes y permite aplicar limpieza de información, homologación de los datos, transformación, aplicación de reglas de negocio para crear un modelo de datos gobernado, un modelo de datos optimizado y que permita finalmente llevar esta información hacia la siguiente fase, que es la fase de análisis. Y también contamos con Qlik Catalog, que Qlik Catalog es una solución que forma parte del catálogo de Qlik de integración de datos y que permite la gestión de datos empresariales, catalogando toda esta información y dejándola lista para que los usuarios puedan hacer uso de ella y rápidamente la puedan llevar hacia plataformas de análisis sin necesidad de pasar por estos diferentes pasos complicados, que es la transformación de los datos o dejar los datos listos, ¿no? Aquí simplemente entran, eligen la información que necesitan y se la llevan hacia donde quieran para analizar y hacer uso de ella. También tenemos a Alteryx y esta es una plataforma que utiliza análisis automatizado para preparar, para combinar
datos de diversas fuentes y que permite la aplicación de analítica predictiva, estadística y geoespacial en un entorno bastante sencillo en el cual también diversos tipos de usuarios van a poder hacer uso de ella, inclusive sin contar con conocimientos avanzados acerca de modelos matemáticos. Y finalmente, Snowflake, a través de una tecnología que se llama Spark, va a permitir también el poder generar diferentes análisis de ciencia de datos o analítica avanzada, ya sea a través de diferentes tecnologías que facilitan este proceso o también permite el uso de lenguajes como Java, como lenguajes con Python, entre otros, para facilitar el análisis y sobre todo realizar el análisis centralizado de la información que ya tiene dentro de la plataforma. Y finalmente, en las fases, pues encontramos el análisis y explotación de los datos aplicados al negocio. Y aquí es una de las etapas pues, más importantes, como ya lo veíamos dentro del ciclo de vida de los datos. Aquí las organizaciones van a poder ver, procesar y analizar su información. Finalmente, esta etapa va a implicar hacer uso pues, de los diferentes fines u objetivos que tienen las organizaciones, como la toma de decisiones o el análisis de la información. Entonces, aquí es importante contar con herramientas o con plataformas que permitan el uso de esta información de una forma sencilla, que cualquier tipo de usuario pueda hacer uso de ella y que rápidamente puedan analizar la información. Finalmente, lo que buscamos con esta etapa es que las plataformas nos ayuden a poder analizar la información rápida, eficazmente y de una forma performante cuando estamos hablando de grandes volúmenes de información y que no nos tome tanto tiempo el poder generar un análisis. Finalmente, lo que buscamos con una plataforma de análisis de información es que nos podamos centrar en lo importante, que es analizarla, que es poder hacer consultas y finalmente con ello tomar decisiones. Y para ello, pues también contamos con diversas tecnologías como lo es Qlik, que nos va a permitir a través de QlikSense analizar la información y QlikSense ayudado de diferentes add-ons como lo es en Printing, que nos va a permitir la creación de reportes en diferentes formatos y envío de reportes automatizado o la generación de alertas con Qlik Alerting y que las podamos configurar de una forma sencilla, haciendo uso, generando diferentes condiciones que una vez que se cumplan rápidamente podamos recibir una notificación, un correo electrónico y tomar decisiones de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida. O con Qlik Analytics podamos hacer un análisis avanzado de información geográfica y que rápidamente podamos hacer estos análisis a través de un mapa o a través de un plano o con el Insight Bot poder tener un análisis conversacional en lenguaje natural y que facilite a los usuarios hacer sus consultas sin necesidad, pues tal cual de entrar a un tablero para poder hacerlas. Y también con otra tecnología que se llama Bizlib, hacemos o vamos creando o desarrollando estos diferentes análisis dentro de Qlik a través de visualizaciones que tienen funcionalidades extendidas y que nos permiten crear diseños o tableros mucho más vistosos con diferentes funcionalidades a las que ya de por sí tiene QlikSense y poder inclusive aplicar procesos, por ejemplo, de write-back, que podamos tener inclusive un formulario dentro de nuestros tableros en QlikSense, que podamos capturar información, que esa información se vaya a una base de datos o a un punto centralizado de la información y que esa información regrese para poder ser analizada, entre otras funcionalidades que también tiene Bizlib, ¿no? Y también contamos con este tipo de tecnología. O también contamos con TalkSpot, que es una plataforma de análisis de datos que está basada finalmente en un motor de búsqueda relacional
y procesamiento del lenguaje natural, y también de una forma sencilla nos permite hacer análisis a través de preguntas o consultas que vamos haciendo a la plataforma sin necesidad de que los usuarios tengan que pasar por procesos que sean muy complejos o que sean muy técnicos. Y finalmente, Alteryx, que también es una plataforma que nos va a permitir analizar a través de procesos automatizados la información. Aquí vamos creando flujos de trabajo y a través de esos flujos vamos definiendo los diferentes procesos por los cuales va pasando la información hasta su fase analítica y de ahí poder crear análisis predictivos, estadísticos o geoespaciales finalmente para poder entregar a los usuarios conocimientos avanzados. Y aquí podemos ver finalmente un pequeño cuadro en donde vemos las diferentes fases del DLM, donde está la ingesta de datos, donde interviene Qlik a través de la plataforma que puede ser Replicate, o lo podemos hacer también en el Data Staging con Qlik Compose para síntesis y transformación haciendo uso de Qlik Sense, y para la parte analítica, pues también haciendo uso de Qlik Sense y de sus diferentes add-ons. TalkSpot, que interviene en la parte analítica, Alteryx, que lo podemos encontrar para ingesta de información, síntesis y transformación, y también en la parte analítica. Snowflake, que nos va a ayudar para el tema de ingesta de información, el Data Staging, síntesis y transformación, y Bizlib, que nos va a ayudar para también mejorar los procesos de analítica. Y finalmente, como buenas prácticas del DLM, pues tenemos el poder implementar soluciones automatizadas para ejecutar el DLM. Aquí ya vimos que a través de diferentes tecnologías podemos automatizar estos procesos de una forma sencilla. El poder compartir políticas de DLM en toda la organización para que todos los que hacen uso de los datos sepan cómo se debe trabajar con estos datos, cuáles son las diferentes políticas de seguridad, cuáles son las políticas de integración de la información, de la confiabilidad de la información y la disponibilidad de los datos. Definir claramente cuáles son los tipos de datos dentro de las organizaciones, pues se manejan muchos tipos de datos y es muy fundamental, es bien fundamental distinguir estos tipos de datos que se gestionan. Por ejemplo, los datos de los clientes pues se deben manejar de una forma diferente a los datos confiables, a los datos contables. Entonces, debemos definir cuáles son estos tipos de datos y cuál es el uso que se les debe de dar a cada uno de ellos. Implementar un plan de recuperación es sólido. Entonces, aquí es muy importante proteger los datos y contar con soluciones que nos permitan contar con respaldos en caso de cualquier error o desastre o pérdida de información. Y finalmente, crear un proceso de nomenclatura de archivos, que aquí la pérdida de datos pues no debe de ser una falla o no debe de ser un tema que nos genere problemas dentro de la organización, debe de ser algo que debe ser prevenible, y que también con el uso de diferentes tecnologías podamos contar con estas soluciones que nos permitan, por ejemplo, adoptar una estructura de nombres de archivos simples, y de esa forma cualquier borrado, cualquier pérdida de información podamos identificarla rápidamente y recuperarla también de una forma muy rápida. Y bueno, finalmente, con todo este tema, que es un tema, les decía en un inicio, bastante teórico, pero que es un tema pues muy importante hoy en día, dado que las empresas pues se enfrentan, pues yo lo llamo una nueva realidad, donde deben de administrar sus datos para controlar diversos temas como los costos, garantizar la seguridad de la misma, impulsar la agilidad en sus diferentes áreas y cumplir con las diferentes normativas que se va solicitando a través de las autoridades. Entonces, finalmente todo esto nos lleva a la transformación digital, que es necesaria y es primordial para el crecimiento y sobre todo para la supervivencia de sus organizaciones.
Entonces, la creación y la ejecución de una estrategia eficaz de DLM para la gestión de vida de los datos se ha convertido en un nuevo y muy importante tema que las empresas deben de estar aplicando y es un desafío muy grande, particularmente con la complejidad y la gran cantidad de información y sobre todo con la amplia gama de tecnologías que se encuentran disponibles hoy en día dentro del mercado. Y para eso, pues nosotros dentro de DataIQ contamos con la experiencia, contamos con diferentes plataformas con las cuales los podemos ayudar a solventar todo este proceso del DLM y que si ustedes tienen dudas, preguntas, quisieran conocer más a detalle estas diferentes plataformas y cómo es que cada una de ellas les va a ayudar a sus organizaciones, vamos a tener webinars donde vamos a estar hablando de cada una de ellas, pero también podemos tener sesiones personalizadas donde les podemos platicar con más detalle y definir acorde a las necesidades que tiene cada uno de ustedes, cómo les podemos ayudar. De mi parte es todo. Gracias, hasta luego.